Hola, en esta clase vamos a comenzar con nuestro estudio de hacer construcciones usando únicamente regla y compás. Esto es de mucho interés desde la antigüedad, saber qué objetos geométricos se pueden trazar usando únicamente estas dos herramientas. Para ello vamos a ponernos de acuerdo en cómo se utilizan estas herramientas. Por ejemplo, la regla es utilizada únicamente para trazar rectas. Ojo, no está graduada, es decir, no podemos trazar, por ejemplo, un segmento que mida 5 unidades. La regla nada más nos sirve para trazar rectas, no sabemos medir con ella, no va a estar graduada esta regla. El compás va a ser utilizado para trazar circunferencias siempre y cuando tengamos un punto como centro y una longitud que nos va a servir como radio o como abertura para nuestro compás. Recuerden, el compás, ponemos la punta en el centro, abrimos el compás y entonces trazamos una circunferencia, que en este caso me quedó muy fea, pero imagínense que si es una circunferencia bien hecha con el compás. Como les decía, ni siquiera necesitan la regla y el compás, solo necesitan recordar cómo se utilizan estas dos herramientas y ya está. ¿Cómo vamos a hacer las construcciones? Las construcciones van a constar de dos partes. Una parte que es decir los pasos para hacer la construcción, que aquí yo le llamé receta, justamente para que se acuerden que es como tener la receta para preparar algún postre o para preparar alguna comida. Entonces nosotros damos paso por paso qué tenemos que hacer. Por ejemplo, no sé, mezcla los ingredientes y después añade harina o añade sal. Así vamos a tener nuestra receta, nada más que en este caso va a ser traza una recta o traza una circunferencia con centro en tal lado y de radio tal o que pase por el punto tal. Pero dar la receta no basta. Tenemos que además justificar por qué sí es válida esa construcción, por qué sí llegamos al resultado que queremos. Por ejemplo, si nos dicen traza el punto medio de tal segmento, nosotros damos nuestra receta y entonces al final tenemos que demostrar que el punto que obtenemos es realmente el punto medio del segmento. Entonces van a ser dos cosas, la receta y la justificación o demostración de por qué nuestra receta es válida. Vamos a comenzar con nuestra primera construcción. Las hipótesis son que tenemos un segmento AB y una recta L. No tienen ninguna característica especial más que la recta L no contiene al segmento AB. Nuestro objetivo es trasladar el segmento AB sobre la recta L. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo que queremos es dibujar un segmento CD sobre la recta L de tal forma que ese nuevo segmento CD mida lo mismo que el segmento AB. Eso quiere decir trasladar el segmento AB sobre L. En el fondo lo que estamos haciendo es trasladar distancias. Y esta construcción la vamos a dar únicamente en dos pasos. El primero va a ser elegir un punto C sobre la recta L. Ese punto C puede ser cualquiera sobre la recta L, no tiene tampoco ninguna restricción, puede ser cualquiera. El segundo paso va a ser trazar una circunferencia con centro en C y que tenga radio AB. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, pues con el compás pongo la punta de mi compás en A y abro hasta B. Con esa distancia, ahora pongo la punta del compás en C y trazo mi circunferencia. A uno de los puntos de intersección de esta circunferencia con L vamos a llamarle D. Digamos que es este punto. También pude haber elegido este. No me interesan los dos, solo me interesa uno. Y yo digo que ahí ya terminamos nuestra construcción. La justificación es muy sencilla, porque como la circunferencia roja tiene de radio AB, eso quiere decir que CD y AB miden lo mismo. Con eso ya justificamos que nuestra construcción es válida. Observen que si hubiéramos elegido este punto también lo cumple. Si este hubiera sido D, pues también CD es un radio de mi circunferencia roja y entonces también mide lo mismo que el segmento AB. Vamos con la segunda construcción. Vamos a tener un ángulo alfa dado entre los segmentos AB y BC y una recta L que no contenga ni al segmento BC ni al segmento AB. Nuestro objetivo es trasladar el ángulo alfa sobre la recta L. Es decir, voy a tomar un punto cualquiera sobre L y ahí lo que quiero es trasladar el ángulo o trazar el ángulo alfa. Lo primero que hacemos justamente es tomar ese punto B' sobre L.
También puede ser cualquier punto, nada más lo único que le pido es que viva en la recta L. Ahora voy a trazar una circunferencia con centro en B, de tal forma que corte a los lados AB y BC en los puntos D y E respectivamente. Vamos a llamarle C1 a esta circunferencia. Ahora voy a trazar otra circunferencia con centro en B' del mismo radio que C1. Vamos a llamarle esta circunferencia C2. Esta circunferencia intersecta a la recta L en dos puntos, pero a mí solamente me interesa uno de ellos. Vamos a llamarle A'. Podría haber tomado el otro, no pasa nada, solo necesito tomar uno de esos dos puntos. Ahora, con la distancia de E voy a marcarla de manera punteada. Vamos a trazar una circunferencia que tenga centro en A' y radio de E. Esa circunferencia va a cortar a la circunferencia C2 en dos puntos también y solamente me interesa uno de ellos. Vamos a llamarle a ese punto C'. Pude haber tomado el de abajo, no pasa nada, es la misma construcción, solo tomo uno de ellos. Y por último voy a trazar el segmento B'C'. Esta es la receta. Mi afirmación es que el ángulo que está en A'B'C' mide lo mismo que el ángulo alfa. Y la justificación es sencilla. Los lados B'C' y B'A' son radios de la circunferencia C2. Pero esa circunferencia C2 tiene el mismo radio que C1. Eso quiere decir que miden lo mismo también que los lados BD y BE. Además, esta distancia de E fue la que utilizamos como radio de la circunferencia rosa. Eso quiere decir que A'C' mide lo mismo que DE. Entonces, los triángulos DBE y C'B'A' son congruentes por el criterio lado, lado, lado. En particular, el ángulo opuesto a DE tiene que medir lo mismo que el ángulo opuesto a C'A', que en este caso es este ángulo verde que trazamos aquí y es el que queríamos demostrar que medía lo mismo que alfa. Entonces nuestra construcción es válida.